Y la palabra de Dios nos está diciendo que entre tanta gente que hay, tantos vecinos que usted tiene, tantos barrios, tantas calles, tantos pueblos, tantas naciones, el Señor nos escogió y puso sus ojos sobre nosotros. Qué cosa tan especial, y por eso hemos creído al Señor que ha traído una palabra en este tiempo de recordarnos que somos su pueblo santo y que somos pueblo escogido. Y como pueblo santo y escogido, nuestro comportamiento, nuestras acciones y actitudes tienen que ser acorde a ese llamado que hemos recibido, ¿sí? Cuando entendemos que somos representantes del reino de Dios, el domingo pasado compartíamos que hay cosas que tenemos que destruir, que derribar. Hay enemigos que hay que destruir por completo, dice la palabra del Señor. Y muchas veces el llamado de Dios para su pueblo es a destruir. Y hablábamos de no destruir al prójimo, no destruir al que cometió el error, sino de destruir todas esas cosas que en nuestra vida están haciendo daño. Hablábamos de destruir la altivez. Y Pablo nos dice todavía a través de la palabra, nos dice de que debemos destruir toda altivez y toda cosa que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento ocioso, todo pensamiento de desánimo, todo pensamiento de rebeldía, debemos llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque somos pueblo santo. Eso lo hace el pueblo de Dios. Tiene que comportarse de acuerdo a la identidad que hemos recibido. Y el día de hoy quiero compartir una historia basada en el libro de Nehemías. Quiero comenzar a leer Nehemías. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces Nehemías, que es el que está narrando, le preguntó allí a uno de sus hermanos, le preguntó por el resto de judíos que había librado del destierro y por Jerusalén. Quiero ponerte en contexto. Nehemías era israelita, pero no estaba viviendo en su tierra. Él estaba sirviendo al emperador que estaba gobernando en aquella época. Él estaba lejos de su tierra. Y aunque él estaba alejado físicamente, no estaba presente en su nación, vemos que como parte del pueblo de Israel hay un interés en su corazón de saber por sus hermanos. ¿Qué actitud tan hermosa necesitamos nosotros como pueblo de Dios? Preocuparnos por nuestros hermanos. Nehemías se encontraba en una posición, digamos, estable. Él era un servidor del rey, y como servidor del rey seguramente no estaba preocupado por la comida, tenía estabilidad económica, tenía cierta posición. De hecho, más adelante nos damos cuenta que él tenía acceso a conversar con el rey, y esta posición en la que él se encontraba, aunque era una posición, pudiéramos pensar que privilegiada, como pueblo israelita, él entendía que habían hermanos israelitas que estaban en otra situación muy diferente a la que él estaba viviendo. Y por eso, cuando habla la palabra que en el mes de Quisleu se estima que es entre los meses de noviembre y diciembre de nuestro calendario occidental. Pero la historia él narra que vio a uno de sus hermanos y vio a algunos hombres de Judá. Estamos hablando de Judá, la tierra de donde era él. Y él mostró interés. Y yo creo que toda persona que se considera pueblo se interesa por su gente. Si eres pueblo de Dios, si tú te identificas con ese llamado que Dios te ha dado, te ha dicho: yo te escogí, entre todos los pueblos de la tierra yo te escogí. Si eres pueblo de Dios, independientemente en dónde te encuentres, en la posición que te encuentres, Nehemías nos enseña que él no estaba ya en su nación, pero él se consideraba parte de su pueblo. Y de hecho los llama mis hermanos, y les pregunta por ellos y se interesa cómo está la gente. Le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro, para que tengas una idea del por qué. Él estaba interesado en saber de su gente. Resulta que su nación, el pueblo de Israel, había pasado por periodos de guerra, por periodos de invasión, y muchas de su gente fue sacada arbitrariamente de su nación y fueron llevados esclavos a otros países. Pero hubo un grupo de personas que no fueron llevados esclavos, sino que quedaron habitando las tierras de Israel, pero esa tierra estaba en ruinas producto de la guerra. Entonces veo en
nos damos cuenta más adelante en la historia que las murallas estaban destruidas. Seguramente inestabilidad económica, seguramente falta de empleo dentro del pueblo. Y él, en su posición, de cierto modo privilegiada, como pueblo de Dios, y quiero sembrarte esta identidad, como pueblo de Dios, el que se considera pueblo de Dios, se interesa por su gente, está preocupado por su gente. No es que porque yo estoy bien, bueno, los demás que resuelvan. Nehemías le preguntó a Hananí y a los hermanos allí, hombres de Judá, y ellos le respondieron en el versículo 3. Los que se libraron del destierro, cuando hablamos de destierro es que los sacaron de esa tierra, se los llevaron cautivos. Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, dice Nehemías, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Al escuchar la noticia trágica de que todavía las murallas de Jerusalén estaban destruidas, habían puertas que habían sido consumidas por el fuego. Dice, los que están narrando les dice que toda la gente que había quedado en aquella tierra estaba enfrentando gran calamidad y gran humillación. Gran calamidad y gran humillación. Qué palabras tan trágicas para representar la condición de una nación que en otro tiempo había sido próspera, a una nación a la cual Dios la había escogido, porque lo que leímos en Deuteronomio 7:6 fue para esta gente, pero se encontraban en un periodo de su historia terrible. Sus murallas, y cuando hablamos de murallas, en aquellos tiempos una ciudad sin muralla era sensible o era fácil de invadir, era fácil de atacar. Generalmente las grandes ciudades acostumbraban a construir murallas porque brindaban una protección de los enemigos. Ellos no tenían esa protección física, porque la guerra había hecho destrozos en aquella ciudad. Y Nehemías, que se encuentra, y quiero nuevamente recalcar esto, se encuentra en una posición privilegiada, sirviendo al rey. Siempre parece estar en su corazón un interés por su gente. Y al enterarse de que su gente le está pasando mal, dice que se sentó a llorar, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró al cielo. Si eres o si te consideras parte del pueblo de Dios, debes orar por tu gente. ¿Sabes que es muy curioso como parte de un pueblo? Y te voy a poner como ejemplo la familia, el núcleo familiar. Si en una familia estándar de nuestra sociedad, el hijo se queja de los padres porque no le dan permiso, porque no le dan plata, porque lo regañan mucho. El esposo acostumbra a quejarse de la esposa porque, bueno, la esposa no cumple con sus labores. Y la esposa acostumbra a ver todo lo negativo de su esposo. Eso es ahí en el núcleo familiar. Y siempre hay quizás una inconformidad. Y bueno, vemos lo malo de los hijos que son rebeldes, son desobedientes. Y el hijo ve que tú eres un mal padre, que no estás atento, que no juegas con él. O sea, dentro de ese círculo familiar muchas veces se levanta todo aquello, toda aquella discordia. Pero yo creo que la actitud de Nehemías verdaderamente, aunque entendía que había una situación difícil, él se dolió por aquella situación. Le dolió, lloró. Es decir, seguramente él tenía sus 3 platos de comida al día, pero al ver que su gente estaba pasando por gran calamidad, yo pienso que habrá pensado en la gente pobre de Israel, que quizás no tenían el sustento diario. Y yo creo que Dios quiere sembrar en el corazón del pueblo, en el corazón de su pueblo, este sentir, este interés por preocuparse. Y no es un interés de chisme, porque muchos de nosotros decimos, me preocupa tal cosa. Me preocupa, ¿qué te preocupa? Nehemías realmente da un ejemplo de lo que es preocupación. Él no estaba preguntando por brollar, como decimos los maracuchos, por chismear, por saber, porque, ay, tengo curiosidad. Realmente cuando él se sienta a llorar, se ve que su corazón está muy conectado con la situación que estaba pasando su gente. Y dentro del pueblo de Dios necesitamos más gente conectada y menos gente interesada. Porque a veces nuestro interés está disfrazado, es falso interés, ni siquiera es interés. Es falso interés. Me preocupa
me preocupa el pastor que cometió este error o aquel error, me preocupan los jóvenes que no los veo encaminados, veo que hay, me preocupa mi país que está en una inestabilidad económica y política de muchos años, y vivimos de una preocupación que verdaderamente no representa un corazón conectado con la situación, un corazón, un pueblo que se conecta con la necesidad de su gente. Nehemías, al escuchar esto, se sentó a llorar. Yo pregunto, ¿cuántas veces quizás has llorado por tu nación? ¿Cuántas veces has llorado porque ves que tu familia, tu círculo allí está caminando sin armonía? ¿Cuántas veces has llorado por tu congregación? ¿Cuántas veces has llorado por un siervo o sierva que cae, un hermano en Cristo que tropieza, que se descarría, como decimos nosotros los cristianos, de forma un poco despectiva a veces? Se descarrió y hablamos y nos interesamos. ¿Cuántas veces verdaderamente has tenido el interés y el deseo y te ha dolido en el corazón cuando ha pasado esto? He aquí un hombre que lloró por su pueblo. Y no solamente lloró, no solamente dijo, ay, qué tragedia, qué horrible, que Dios los ayude. Dice la palabra que se sentó a orar, que se sentó a llorar y por algunos días hizo duelo, ayunó y oró al Dios del cielo. Entonces, si algo te interesa tu pueblo, el pueblo de Dios, ora, ayuna y haz duelo, duélete por la circunstancia que puedas estar viendo. Si algo te interesa tu familia, llora por esa familia ante la presencia del Señor. Haz duelo, deja de estarte quejando, deja de estar disfrazando el falso interés, la falsa preocupación. Los hombres y las mujeres que se consideran pueblo de Dios, le duele su gente, tal como Nehemías. Quiero ir al capítulo 2 de Nehemías para seguir con esta historia. Un día, en el mes de Nisán del año 20, te dije que cuando Nehemías recibió esta información fue en el mes de Quisleu, y se cree que se estima que son entre los meses de noviembre y diciembre de nuestro calendario. Y después la historia en el capítulo 2 dice que en el mes de Nisán, que se estima que es marzo y abril, es decir, aproximadamente de 3 a 4 meses después de haber recibido la noticia, durante el reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, quiero que veas la posición en la que se encontraba Nehemías, estaba ofreciéndole vino al rey. Como él nunca me había visto triste, me preguntó, el rey le pregunta, Nehemías, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Nehemías, luego de recibir la información, habían pasado aproximadamente, estimado, 3, 4 meses. Y en su rostro se reflejaba el verdadero interés y preocupación por su gente. Era tan notorio su dolor, su interés, su preocupación, que aunque él estaba en el palacio del rey Artajerjes, estaba su corazón, siento que estaba conectado con su pueblo. Y hace falta dentro del pueblo de Dios entender de que como somos pueblo, necesitamos conectarnos con nuestra gente. Y dice, él narra, yo sentí mucho miedo y respondí al rey, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruina con sus puertas consumidas por fuego? ¿Cómo no voy a estar triste si mi gente la está pasando terriblemente? Si eres pueblo de Dios, escogido por Dios, Él te ha elegido entre toda la gente de la tierra, duélete por tu gente. Me debe doler a mí, a ti te debe doler el que tienes al lado. Y debes interesarte por él. Y cuando tu hermano o tu hermana tropiece, caiga, la esté pasando horrible, un verdadero interés se demuestra en oración, en una tristeza profunda de saber de que, oye, mi hermano la está pasando mal. Y no únicamente, en este caso claramente es algo como económico, algo político que estaba pasando la nación, pero si le damos un enfoque un poco a nuestra época, es preocuparnos verdaderamente cuando algún hermano esté apartado del Señor, por ejemplo.
pero preocupado de verdad. No chismeando, no preguntando que tiene no sé cuántos días que no, un interés genuino, un dolor, una tristeza. Dice Romanos 12:4, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Cada miembro unido los unos a los otros. Es decir, Pablo representa el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios como un cuerpo. Y machúcate un dedo para ver si no te va a doler todo el cuerpo. O deja que el dedo, o móchate el dedo para que le duela nada más al dedo. No funciona dentro del pueblo de Dios de esa manera, ¿no? Él lo explica de una forma tan sencilla y coherente. Cada miembro está unido al resto de los demás. Pero eso es, y quiero aclarar esto, eso es el que es pueblo. Si tú eres, pongamos que aquí somos 20 dedos, pongamos que la iglesia fueran 20 personas y cada uno representa un dedo un dedo de los pies o de las manos. Pongamos que uno de esos dedos se eche un machucón en una labor. Si tú eres el que vamos a amputar ese dedo, mejor que ese dedo ni existiera porque nos está haciendo doler a todos, porque se machucó el de tonto, de torpe, no tuvo pendiente, entonces por estar él lastimado nos daña todo el cuerpo. Si tú eres de eso, quiero decirte que no estás conectado, porque Pablo está diciendo somos miembros los unos de los otros. Y es decir que el que se considera pueblo de Dios verdaderamente le duele, tiene que dolerle. Y hay gente dentro de nuestras iglesias que no les duele nada, nada les duele. Si hay un siervo, y no hablo esta iglesia, hablo iglesia global. Si hay un pastor, un líder, un siervo, una sierva que peca, que cae en pecado, no nos duele. Nos interesamos en saber qué fue lo que pasó. Tristemente, decimos ser pueblo, pero no estamos unidos los unos de los otros. Entonces, si no estás unido, no eres pueblo. Si tú eres del que ve tropezar a tu hermano en Cristo, mira que se congregue en la China, un pastor, yo he escuchado noticias tristes de pastores que hace poco, el año pasado creo que lo compartí con ustedes, un pastor fue condenado por abuso de menores en México, en el país de México, y es algo que debe dolernos, debería dolerme, porque no tenés idea, ni tú ni yo, de las luchas y las pruebas y las dificultades y adversidades que pueda estar pasando un pastor en este momento. No tienes idea. Pero como estoy conectado, cuando veo el dolor, veo el pecado, veo el sufrimiento, me tiene que doler. Y Nehemías nos da un claro ejemplo de lo que es verdadera tristeza y dolor. Haz duelo, ayuna y ora, en lugar de estar interesándote, preguntando como Nehemías. Nehemías fue y preguntó, claro, ¿cómo está mi gente? Al recibir la información, demostró que su preguntadera no era chisme, no había una doble intención, sino que verdaderamente su corazón estaba conectado con su pueblo. Y el rey le preguntó a Nehemías al escuchar, ¿qué quieres que haga? Así que Nehemías oró al Dios del cielo y respondió, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. Nehemías estaba en la entera disposición de dejar su zona de confort, de dejar su palacio e ir a colaborar en la reconstrucción de su tierra, de su nación. No hay forma de saber cuántos años tenía él fuera de su tierra. Incluso no está muy claro si Nehemías como israelita había nacido en aquella tierra israelita. Posiblemente su identidad, su nacionalidad estaba muy sembrada en su corazón y creo que es algo que Dios pone en el corazón de cada quien, un verdadero interés, pero había un deseo de él volver a su tierra y apoyar con la reedificación. Así que el día de hoy, el mensaje de Dios para la iglesia es un llamado a reconstruir, a reconstruir. Había una nación en ruinas, había murallas destrozadas, habían puertas quemadas en fuego y dice Nehemías, yo quiero ir a Judá
y quiero reedificar la ciudad de mi gente, de mi familia, donde murieron mis abuelos, la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. ¿Qué identidad de pueblo tan arraigada tenía Nehemías? Y nosotros, dentro de la iglesia de Cristo, necesitamos en nuestro corazón el interés y el deseo de reconstruir, porque dice una alabanza, porque muchas cosas hay dentro de mí que necesitan ser cambiadas. Hay muchas cosas dentro de mí, dentro de la iglesia local, dentro del pueblo de Cristo, a términos globales, que hay que reconstruir. Hay cosas que están destruidas por el fuego de la lengua, del chisme. Hay cosas que están destruidas dentro del pueblo de Cristo por el mal testimonio. Y necesitamos dentro de nuestro pueblo gente como Nehemías que digo, hey, yo quiero ir a trabajar a reconstruir. Nehemías capítulo 2. 3 días, 2:11, vamos a avanzar en la historia. 3 días después, él efectivamente con el permiso del rey, él fue a su tierra, a Jerusalén. Y 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios había puesto en mi corazón hacer por Jerusalén. Y yo oro en este momento que sea tu Dios el que ponga en tu corazón el deseo de reconstruir, de trabajar por la iglesia de Cristo. Me encanta que él en su narrativa dice, es mi deseo, es Dios el que lo puso en mi corazón. Y si no te permites, producto de nuestra desobediencia, rebeldía, tantos elementos que pueden influir, creo que estamos en un momento en que debemos permitirle al Señor que ponga en nuestros corazones ese sentir, ese deseo. Es Dios mismo el quien mueve a su pueblo. O sea que la gloria al final del día no era Nehemías, era Dios que estaba sembrando eso en el corazón. Y el día de hoy la palabra de Dios viene a tu vida y a mi vida para sembrar ese sentir que hubo en Nehemías, de dolerse por su gente, de trabajar, de reconstruir, de entender que hay cosas, que hay murallas destruidas. Quizás hay hogares destruidos, maltratados, quemados en fuego, en el fuego de la discordia, del conflicto. Pero como somos pueblo, yo voy a orar por ese hogar, voy a apoyar en oración, en ayuno, no en chisme, no en preguntadera. En esa noche, dice Nehemías, salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Imagínense cómo era aquella ruina que un caballo no podía pasar. Era un desastre total. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Algo aprendo de Nehemías en este proceso de reconstrucción y es que él comenzó a identificar qué cosas habían que reconstruir. Comenzó a identificar qué era, cómo estaba el daño. Muchos de nosotros quizás no nos hemos dado cuenta que lo que tenemos que reconstruir es nuestra devocional con Dios. ¿Te parece ese ejemplo? ¿Te gusta? Quizás no he visto que mi comunión con Dios, mi tiempo de lectura de la palabra, mi tiempo de oración, eso es lo que tengo que ver y es lo que tengo que reconstruir. Dice que él hizo una inspección de toda la muralla y de las puertas y de diferentes puntos allí geográficos, él los menciona y él vio que habían partes que estaban destruidas. Y muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que tenés que comenzar a reconstruir tu comunicación con tus hijos. Tenés que comenzar a reconstruir tu relación de pareja. Para llegar a este proceso de reconstrucción es necesario saber qué es lo que hay que reconstruir. Como iglesia, ya eso es algo muy personal lo que te comentaba, pero como iglesia muchas veces cometemos el error de querer reconstruir la vida, los errores de los demás, reconstruir, y hay cosas mías que son las que tengo que trabajar primero. Reconstruirme yo, reconstruir mi entorno, mi familia. Como iglesia quizás hemos notado muchas falencias, muchas cosas y quizás no hemos logrado reconstruirla porque algo que esté roto no puede remendar.
Si tú estás en ruinas, ¿cómo vas a reconstruir? Nehemías, antes de dar este paso, y pues te doy el ejemplo de la comunión con Dios, porque antes de él atreverse a ir a ver a su pueblo, dice la palabra que pasó meses de oración, ayunando, orando, en comunión con Dios. Y luego que él trabajó en sí mismo, que él internalizó esa conexión con su gente, fue que él pudo aportar para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces, si te interesa la reconstrucción del testimonio de tu pueblo, de tu iglesia, de la falta de amor quizás, muchas veces como iglesia quizás somos desinteresados, somos odiosos. Yo siempre he hablado mucho de esto de la odiosidad. Tristemente, la mayoría de los cristianos son odiosos y mala gente, y malos vecinos. Eso pasa. Yo he conocido gente que dice ser cristiana y son más odiosos son más mala sangre, repelentes, todos los adjetivos que usted coloquialmente pueda ponerle. Quizás eso es lo que hay que reconstruir, que mi corazón sea un corazón amable. Eso va a ayudar a dar testimonio a mi iglesia. Que la gente diga, oye, yo conozco a un fulano, a una fulana que se congrega en aquella iglesia, y qué persona tan amable, tan... Quizás eso es lo que hay que reconstruir. Pero ¿cómo reconstruimos si interiormente no trabajamos? Y entonces dice la historia que los oficiales no supieron a dónde había ido Nehemías, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Algo que aprendo de Nehemías en ese versículo es: en boca cerrada no entran moscas, decimos nosotros. ¿Sabes que en su corazón había un deseo sincero? Ojo, no había una doble moral allí, no había una doble intención en su interés por preguntar. Y cuando hay una buena intención y cuando es Dios quien pone en tu corazón esto, dice la palabra que él todavía no había comunicado eso a ningún judío. No había comunicado el deseo de reconstruir la ciudad, de reconstruir la muralla. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruina y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Una persona que se considera pueblo anima a otros a reconstruir. Y el día de hoy la palabra de Dios te está diciendo: vamos, anímate, reconstruye. Eso te está diciendo el Señor el día de hoy. ¿Qué tienes que reconstruir? Es Dios el que va a poner en cada corazón, como lo puse en el de Nehemías. Oye, tengo que reconstruir esto. Hay cosas que producto de la guerra, de la desobediencia, de los conflictos, de la rebeldía, del mal testimonio, muchas veces han destruido. ¿Cuántas iglesias no están destruidas, maltratadas por el mal testimonio de nosotros? ¿Cuántas iglesias, cuántas personas han dejado de congregarse porque alguien que decía ser líder o alguien que se dice ser cristiano como tú y como yo, hemos hecho cosas que han estado mal? Y de alguna manera, ¿cuántas de nuestras iglesias no se encuentran en esta condición? Pero se levantó un hombre llamado Nehemías y dijo: hey, estamos con la muralla destruida, pero con un deseo de animar. Y el día de hoy yo te animo con las mismas palabras que usó Nehemías. Vamos, anímate, reconstruye la muralla, reconstruye lo que tengas que reconstruir para que nadie se burle de nosotros. Hebreos 10:24 lo dice de esta manera: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos, de motivarnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabes quién hace eso? Quien es pueblo. Quien se machuca un dedo con la otra mano busca sobárselo. Eso lo hace eso ocurre cuando somos miembros los unos de los otros. Pero nosotros no, sería muy ridículo de nuestra parte machucarnos un dedo y meternos un golpe en el dedo por machucarse, maltratarnos más. Y eso es lo que hace el que no es pueblo. Si tú eres el de aquellos que ha maltratado y ha hecho daño a la misma gente de tu pueblo, te comunico a la luz de la palabra que entonces no eres pueblo de Dios. Dile: Señor, yo quiero sentir como sintió Nehemías. Quiero llorar, dolerme por mi gente. Nehemías 2:19. Cuando lo supieron, Sanbalat,
el eronita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva. Le hablaron a ellos de manera despectiva. Sanbalat, el horonita, Tobías y Gesem. Sanbalat, Tobías y Gesem. Sanbalat, Tobías y Gesem representan a todo aquel que dice ser cristiano, que dice venir a una iglesia. Es la representación clara de todo aquel que dice ser cristiano, que va a una iglesia y que ve tropezar. Y en lugar de reconstruir como Nehemías, en lugar de ayunar y orar como Nehemías, comienzan a burlarse, comienzan a hacer comentarios despectivos. Y la historia de Nehemías, nos damos cuenta que estos tres hombres parece que están reencarnados, o su actitud ha sido asumida por muchos de nosotros. Hacer daño es lo que hace. En lugar de alegrarnos, oye, esta gente tantos años en ruinas se está levantando, se ve que tienen el interés de reconstruir. Dice la palabra que se burlaron, porque claramente hay gente que quiere verte en ruinas. Sí hay gente. Y tristemente mucha de esta gente está dentro de nuestras iglesias, que parecieran alegrarse con la ruina y la desgracia espiritual y emocional de muchos de los del pueblo. Esos son Sanbalat, Tobías y Gesem. Se burlaron de nosotros. Así que ten muy presente, y la iglesia tiene que tenerlo presente. Y hablo de la iglesia porque, claro, en este caso los enemigos eran de otras naciones. Uno era árabe, otro era amonita y otro era horonita. O sea, ninguno era israelita. Pero dentro de nuestras iglesias muchas veces hay personas que tienen un comportamiento similar. No eres pueblo. Fíjate que en esta historia los que no querían la reconstrucción de Jerusalén eran la gente, las naciones vecinas. Porque políticamente Israel siempre representó una potencia, una fuerza militar importante. Y como enemigo directo es mejor tenerlo en ruinas que verlos levantándose, levantando murallas, reconstruyéndose. Y como enemigo directo, Satanás quiere tenerte en ruinas. Quiere tener a las iglesias en ruinas. Y utilizas a los Sanbalat, a los Tobías y a los Gesem. No tenemos idea de cómo trascienden una burla. Se burlaron, una burla. No aguantan juego. No aguantan juego, no. Es que una burla destruye. Una burla mantiene al que está en ruina, lo mantiene en ruinas. Una burla nunca te va a levantar el ánimo. Nunca te va a animar vamos a reconstruir. Nehemías le dijo, vamos, anímense. Yo veo en Nehemías ese deseo de que su pueblo, digo, vamos, busquen a los albañiles, busquen lo necesario para trabajar, animando al pueblo. Y dentro de nuestras iglesias está la representación de estas dos identidades. El que anima a otro, el que se interesa por su pueblo, y el que se burla, el que habla de manera despectiva. ¿Cuánta gente dentro de nuestra iglesia no hablan de manera despectiva de otros hermanos? Porque cometen errores. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho? Yo pregunto para que refleje. ¿Cuántas veces tú lo has hecho? ¿Cuántas veces tú has hablado de manera despectiva de alguien de tu mismo pueblo, de tu misma congregación? ¿Cuántas veces hemos hablado de manera despectiva de nuestros pastores? Nuestros pastores. Digo pastores porque somos un cuerpo. Y el pastor que está trabajando en otro, en donde sea esté trabajando, es el cuerpo de Cristo. Y el día de hoy tienes que entender de que Dios te ha llamado no para que seas un Sanbalat, un Tobías y un Gesem. Dios te ha llamado para que seas un Nehemías y animes a otros a reconstruir. Ese es el llamado de Dios para mi vida y es el llamado de Dios para la iglesia en este tiempo, a reconstruir. Y Nehemías le contesta a esta gente, a Sanbalat, a Tobías y a Gesem, les contesta así. Nehemías 2:20, quiero que lo pongan en pantalla. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. El Dios del cielo nos concederá. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen ni autoridad ni son parte de la historia de Jerusalén. Qué palabras tan contundentes. El Dios del cielo nos va
conceder salir adelante. Nosotros somos su siervo y el siervo de Dios reconstruye. Trabaja. Echa pico y pala, literal. Y van a reconstruir una muralla. Era pico y pala que seguramente había que echar allá. Y todo aquel que tiene el comportamiento de Sanbalat, Gesem y Tobías no son parte de la historia del pueblo de Dios. Tristemente hay que decirlo. Hay gente dentro de nuestras iglesias que no forman parte de la historia de la iglesia porque tienen el comportamiento de estos tres hombres. Burla, comentarios despectivos y Nehemías les dice, esos que están burlándose, ustedes no forman parte de este pueblo. Este pueblo, el que es pueblo, escogido por Dios, Deuteronomio 7:6, al pueblo que Dios ha escogido, Dios le ha dado el llamado de reconstruir lo que está en ruinas, de trabajar, hogares en ruinas en el nombre del Señor. Dios te está diciendo reconstrucción. Mal testimonio, quizás por muchos años, mucho tiempo tu testimonio ha sido de perjudicial y está destruyendo. Es el momento de reconstruir, de trabajar. Es el momento de llorar y dolernos por aquello que está destruido. Voy a leer los primeros 6 versículos de Nehemías 3. Solamente. El capítulo 3 de Nehemías tiene 32 versículos. Y este capítulo fue lo que dio título al mensaje de hoy, reconstruye. Voy a leerlo de forma seguida y espero que el Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje que hay allí. Entonces, Nehemías 3:1. El sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar. Y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo siguiente lo reconstruyó Zacur, hijo de Inri. La puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená. Colocaron las vigas y pusieron la puerta en su lugar con sus cerrojos y barras. Versículo 4, el tramo contiguo lo reconstruyó Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, y el tramo siguiente Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesasabel. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadot, hijo de Baná. La entrada de Gesaná la reconstruyeron Joyadá, hijo de Paseaf, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas y pusieron en su lugar las puertas con sus cerrojos y barras. 32 versículos de Nehemías capítulo 3, mencionando nombres, familias, personas que reconstruyeron la muralla de Jerusalén. Unos pusieron una puerta, el otro puso otra puerta, el otro construyó parte de la muralla, un tramo, y puedes leer todo ese capítulo y te vas a dar cuenta que hay nombres muy extraños, nombres muy de la época, pero aprendo de que el llamado a reconstruir no era únicamente de Nehemías, era de todo un pueblo, toda una nación que tenía que entender que ya no era, ya era suficiente el tiempo de ruina. Ya era suficiente, ya había pasado mucho tiempo con aquellas murallas destruidas, las puertas prendidas en el fuego. Y todo un pueblo entiende el llamado que Dios había dado por medio de Nehemías y todo el pueblo se pone a reconstruir aquella muralla, la muralla de Jerusalén. Nombres de familias enteras, de padres, nombres de hijos, trabajando por reconstruir su pueblo, su nación. No dijeron, yo no soy, ¿cómo es que se llama? Carpintero, no, los que trabajan albañil. Yo no soy albañil. 32 versículos y en cada versículo hubo gente reconstruyendo algo, reconstruyendo y trabajando. Y si como iglesia, cada uno de nosotros, cada uno, vamos a ponerlo de esta manera, si como representantes, porque muchas veces en estos versículos se habla de familias completas, si nosotros que estamos en este lugar, uno de cada familia, vamos a ponerlo así, uno de cada familia, nos dedicáramos a reconstruir, a trabajar, ¿qué hay que reconstruir? Ya te dije que Dios tiene que poner en tu corazón, tienes que identificarlo. Si cada uno de nosotros trabajáramos en la reconstrucción espiritual de nuestro pueblo,
en la reconstrucción espiritual de nuestra congregación, en la reconstrucción espiritual o en la reconstrucción de la comunión que quizás está deteriorada, comunión unos con otros puede ser. Si cada uno de nosotros trabajáramos, el resultado va a ser el que obtuvo Nehemías con su pueblo. Reconstruyeron la muralla que rodeaba Jerusalén. Luego de guerras, de gente burlándose, luego de fuego que quemó aquel lugar, toda una nación entendió el llamado a reconstruir y reconstruyeron. Quiero que te pongas de pie en este momento. Es el momento de reconstruir. Dile al que tienes al lado, reconstruye. Reconstruye. ¿Por qué? Porque hay cosas que están construidas, en este caso, y fueron deterioradas. Fueron maltratadas, claro que sí. Muchas cosas por reconstruir en nuestra vida diaria. Muchas cosas que reconstruir como iglesia, como comunidad cristiana. Me gusta llamarlo comunidad cristiana, porque somos un grupo de gente de diferentes edades, de diferentes pensamientos a veces, con gustos diferentes. Y la Biblia nos dice, miembros los unos de los otros. Ustedes son el pueblo que Dios escogió. Hey, ustedes también. Y yo también soy pueblo escogido por Dios. Es a mí que Dios me ha escogido. Dice la palabra, soy su pueblo santo. Tú eres pueblo santo. Y Dios te ha llamado a reconstruir y en contraposición, no a destruir. Mi Dios, te alabo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy has sido fiel, bueno, maravilloso, Señor. Quiero pedirte, Padre, por todas aquellas murallas que están destruidas, Señor. Toda aquella comunión que está en ruinas. Oh Dios, todos aquellos hogares que están, oh Dios, en fuego por la discordia, el conflicto. Padre, el día de hoy has hablado en nuestras vidas y nos ha dado el llamado a reconstruir y a trabajar, oh Dios, con buena disposición. Oh Dios, yo oro para que sea tu Espíritu Santo animándonos. El día de hoy tu palabra fiel, perfecta, ha sido leída ante tu pueblo, Señor.